sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te pedimos, hermano, dándole la gracia a nuestro gran Dios por el amor hacia nosotros. Que el Dios Todopoderoso pues siga ayudando y bendiciendo mucho a nuestra hermana Ana por esa gran enseñanza que nos ha dado el Señor aquí hoy. Seguimos, hermano, meditando en todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Yo me siento agradecido de parte del Señor y, como decía la enseñanza del domingo, de la gloria de Dios. Para nosotros, hermanos, es un honor grande servirle, no porque nosotros hayamos elegido esto, sino que Dios nos ha elegido a nosotros. Y eso tenemos que creerlo al 100%, porque de no ser así, estuviéramos bailando con la guira y la tambora como los demás. Nadie hace nada porque quiere hacer. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Hermano, que Dios vaya despertando nuestro sentido y vaya poniendo esa vista en nosotros de entender que Dios nos ha llamado para un gran propósito. Para un gran propósito que Dios nos ha permitido, y decía ahora en estos días, hermano, que todo ser humano viene con una predicción, donde la muerte, todo ser humano viene con una fecha, pero hay algo, y es que Dios tiene el poder para adelantarnos los tiempos y adelantarle el tiempo a quien Él llama para un propósito. Y hay testimonio de eso, donde sabemos que algunos de nosotros se nos llegó el tiempo y Dios en su misericordia permitió que estemos de pie todavía, porque nos ha llamado para algo grande en la tierra. Entonces eso es un honor grande, hermano. Eso es algo que cada vez que nosotros despertamos, nosotros, yo me siento, hermano, no sé, a veces digo que quizás los que me estén viendo o estén cerca de mí van a pensar quizás que yo me estoy poniendo loco, porque yo a cada segundo mi boca, y no es que quiero, es que eso sale dentro de mi corazón, en darle gracias a Dios por debe que me muevo, gracias Señor, por todo, sea porque me coma algo, sea por lo que sea, como que ese agradecimiento a un ser poderoso que nos asiste y que no está lejos de nosotros, sino que está alrededor nuestro, observando y dirigiendo todo. Hermano, gracias al Señor por todo esto. Vamos a hacer una oración para que el Dios Todopoderoso pues atención en nuestra mente a lo que hemos de tratar hoy, y todo lo que Dios trajo a través de la hermana Ana, que el Señor vaya poniendo esa comunión en el corazón de cada hermano. Sea engrandecido nuestro gran Dios. Gracias, Señor, en este día por el amor que tiene con nosotros. Gracias por la misericordia hacia nosotros, de concedernos esta enseñanza, concedernos introducirnos a esta familia. Permita que usted, que empezó la obra en cada uno de nosotros, pues la llegue a terminar. En este día vamos a hablar tu palabra. Abre nuestro sentido para que ella sean las que nos sigan poniendo y nos sigan adelantando al plan y al propósito que en esta edad de la palabra nos ha tocado cada uno de nosotros. Y a todos los que han de oír este mensaje, que el espíritu de tu palabra se dirija y se conecte con cada persona que escuche esto que nos ha permitido y que nos ha de permitir transmitirlo y hablarlo por estos medios. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermano, a meditar en algo que en esta semana Dios me dio, y que hay unas escrituras ahí que vienen también en la misma línea de la misma enseñanza de la hermana Ana. Entonces hay unas cuantas preguntas y una introducción, que es lo primero, donde dice, tengan ahí algo en que apuntar para que lo apunten, donde dice el tema: el pueblo de Dios será levantado. El pueblo de Dios será levantado. Entonces hay unas dos preguntas, y la primera dice, ¿qué es lo que será levantado? ¿Qué es lo que será levantado?
Esa primera pregunta. La segunda dice, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Como tengo a mi lado a mi hija Ralbani, mi hermana en Cristo, ella me va a leer la escritura. La primera que está en Isaías 52, versículo 4 al versículo 6. Isaías 52, versículo 4 al versículo 6. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Isaías 52, versículo 4 al versículo 6. Dice, porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñarean lo hacen aullar. Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. Sea engrandecido nuestro Dios y el Señor nos conecte, hermano, con esta escritura y una cuanta que hay ahí. El Señor nos conceda que nos dé el tiempo. Vamos a tratar de reducirlo, aprovecharlo para que podamos meditar en todas estas escrituras. Primero, hermano, quiero empezar de esta manera, porque este video, los hermanos, como ha estado diciendo el hermano Aníbal, es bueno compartirlo, es bueno tratar de que llegue, porque quiero decir, hermanos, que esta es la Biblia que Dios tiene para esta edad, para este tiempo, en el remanente de los gentiles, que tenemos la Biblia donde posee el testimonio de Dios hacia Israel, pero al Dios darle la oportunidad a través de la Biblia a los gentiles, de los gentiles está escrito lo que Pablo escribió, pero todo lo que estamos diciendo y todo lo que estamos enseñando a través de la enseñanza que nos está asistiendo de parte de Dios, quedará como testimonio para todos los pueblos y las naciones que sobrevivan a lo que ha de acontecer, y esto quedará como testimonio, porque quiero decir, hermano, que la enseñanza que nos está asistiendo y que estamos predicando no es cualquier cosa, no es una religión, es el testimonio de Dios llamado Jesucristo, programa, facultad que Dios a través de las edades primero hizo su trabajo, como dijo ahí el tema y la escritura que trajo la hermana Ana, de Jesús tuvo su nacimiento, tuvo su aparición en medio de un pueblo donde todos los que estaban en ese tiempo predestinados para recibir a Jesús le dieron parte en su corazón, y cuando se terminó el tiempo del ministerio de Jesús, de crear esa promesa que ya habían hablado los profetas, de que Dios iba a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel y que Jesús hubiese llegado para salvar a su pueblo. Por eso ahí en Lucas habla la palabra en el capítulo 2 de aquella aparición, cuando le apareció aquel ángel a aquellos pastores que dice la palabra que vigilaban en la vigilia de la noche, y cuando ellos temer ahí donde dice el ángel que no tema, porque había sucedido algo, y es que había nacido el Salvador del pueblo y lo tenían envuelto en pañales, dice ahí la palabra, pero ese testimonio para que apareciera quien pudiera concebir ese testimonio llamado Jesús. Y como le decía, de esta gran enseñanza, y le decía
que esto que estamos predicando no es una religión, porque todo esto que estamos predicando se sale de lo natural. Por eso ningún ser humano, si no es despertado por Dios, si no es elegido por Dios, no puede entrar a tener contacto con esto que estamos expresando de parte de la palabra, porque es el propósito de Dios con un pueblo que tanto espiritual como material tendrá su cumplimiento. Eso hay que creerlo, hermano. Las cosas de Dios no están en el aire, las cosas de Dios no son cuentos, las cosas de Dios no son una fábula, las cosas de Dios son reales. La obra de Dios es algo real y dice la Escritura que no hay nada nuevo en Dios, que lo mismo que fue ayer que hoy. Entonces, Dios sabe guardar su cosa donde nadie la puede tocar, para que en la edad y en el tiempo que Él tiene determinado suceda lo que tenga que suceder conforme al propósito de su palabra. Por eso la Escritura ha venido señalando, y por eso los hombres de Dios, la hermana Ana citó una Escritura que quizás no era esa, pero vino porque Dios quería que viniera, que tenga Lucas capítulo 1, y ahí donde Lucas dice que ya muchos habían investigado acerca de la verdad, él también se propuso investigar. Y vemos que en la genealogía Lucas habla acerca de Jesús, y en esa investigación ellos se dan cuenta que Jesús viene siendo engendrado según la carne de Adán, no la carne de un hombre, no la imaginación que un hombre pueda imaginarse acerca de Jesús, sino un testimonio, un linaje que vino y viene y ha estado haciendo un trabajo conforme al plan y el propósito que Dios tiene en esta edad y desde el principio, hermano. Entonces, nosotros vemos que Dios se llevó 42 generaciones traer a existencia a una mujer que pudiera concebirle al Espíritu Santo, y esta mujer, difícil de creer para la mente humana, lleva el nombre femenino como lo lleva la escuela y como lo lleva como nombre, representación de un pueblo. No es un cuerpo femenino físico, sino que es una obra facultativa, es una obra porque Dios es el Espíritu, y para el Espíritu engendrar necesita una parte femenina. Pero la palabra, el Espíritu de Dios, toma como lenguaje este nombre y le pone nombre a esa obra, y fue representada en diferentes edades por diferentes mujeres. La representó Eva, la representó Rebeca, la representó Sara, la representó María, y todas estas mujeres que la Biblia ha venido hablando no son cuerpos físicos, son mujeres que la ha venido representando un grupo de personas, pero no cualquier grupo, sino un grupo selecto, un grupo que ha tenido y tiene matriz para concebirle al Espíritu Santo de Dios. Por eso la última que fue elegida llevó como nombre María, y le dijo ahí el ángel: no temas, porque ha hallado gracia ante Dios, y concebirá y dará a luz un hijo, que él salvará a su pueblo de su pecado. Esto es algo, hermanos, que quiero decirle, y por eso es un honor grande para mí, y creo que para ustedes también, en este tiempo, ser parte de la enseñanza que fue parte de Abraham, de la enseñanza que fue parte de Jacob, y de la enseñanza que fue parte y es parte de este pueblo que nosotros, que nos ha permitido Dios pasar a lo invisible, donde Dios siempre ha estado y está. Una obra con la cual Dios preparará a Israel. Por eso, hermano, en esto que estamos hablando, quiero que medite, porque esto está, el mundo está ajeno y tiene que estar ajeno, porque aún el pueblo de Israel, aún en la parte natural, tienen enemigos por todos los lados. Pero este video que estamos haciendo hoy, tanto para nosotros, para todos los que lo han de oír, y si ustedes lo han de compartir, este video, si Dios permite y está en el propósito de Él, creo que sí, esto pasará a que los judíos lo escuchen, porque la misma palabra ha venido hablando. Son muchas las pretensiones que hay en la tierra de querer ser representante de Dios como pueblo,
pero ya Dios tiene elegido su pueblo desde el principio, un linaje que Él ha elegido para que le sea un especial tesoro en la tierra. Nosotros nos sentimos agradecidos de parte de Dios y para nosotros, vuelvo y repito, es un honor participar de esta enseñanza con la cual Dios ha evangelizado todos los hombres como profetas y como reyes, incluyendo a David, que dejaron en la tierra y dejaron en los salmos y dejaron en las escrituras un legado de una obra que está en la parte espiritual, y como Dios tiene oculto y guardado este misterio, Dios se lo revela a quien Él quiere. Por eso muchos historiadores han estado buscando, pero no pueden entrar a la realidad de lo que ha de pasar. Todo el mundo está inconsciente, incluso aún Israel natural está inconsciente de lo que ha de pasar y qué le espera como promesa y como esperanza en la parte futura. Ahora nosotros que estamos viendo, porque para nosotros hablar esto que estamos hablando, tiene Dios que venirlo haciendo en el presente entre nosotros. ¿Por qué? Porque nadie puede decir lo que ha de suceder si no haya sucedido en él. Por eso Dios ha estado adelantando en este linaje que nos ha concedido Dios ser evangelizado por la doctrina del apóstol Pablo, que aunque no veamos a Pablo en lo físico, el testimonio, porque Pablo pasó a ser Cristo. La palabra dice que Pablo andaba formando a Cristo y nadie puede formar a Cristo si no es Dios, porque la simiente de Dios es Cristo. Y como la simiente de Dios estaba en Pablo, Pablo representó a Dios en su tiempo. Entonces, al quedar recogido, por eso le fue cambiado el nombre. Al serle cambiado el nombre, la figura, el cuerpo físico del apóstol Pablo desaparece y pasa a ser Cristo en el testimonio. Por eso hasta el día de hoy está vivo entre nosotros. Esa es la idea de la palabra, que mañana nuestro cuerpo físico desaparezca, se transforme en lo que tenga que transformarse, pero lo que tenemos de la palabra quedará como testimonio, como está hoy el apóstol Pablo. Nosotros seguimos en esa misma línea, no porque queremos, sino por el honor de Dios hacia nosotros, permitirnos y concedernos quedar conectados, o como dice el apóstol Pablo en los Romanos, injerto a ese olivo natural que viene trayendo la rica savia, que viene trayendo la visión original con la que fue traído a existencia el pueblo de Israel. Entonces, hay mucha pretensión, hermano, en la tierra. Yo quiero que la hermana Ralbani me lea un capítulo que es muy poco leído, pero trae una obra grande que está en Apocalipsis, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 2, para que ustedes mediten en algo que les voy a expresar de ese capítulo. Apocalipsis 11, versículo 1 al versículo 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Levántate y mira el centro de y el altar y a los que adoran. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. 42. Amén. Vean bien, hermano. Ahora, aquí le dijo el ángel a Juan que no midiera el patio, sino que midiera el templo y a los que adoran, pero que el patio le haya sido dado a los gentiles para que lo oyen 42 meses. Usted calcula matemáticamente 42 meses le van a dar a usted 3 años y medio, que es la mitad de la semana que habló Daniel. ¿Qué resulta? Que el patio no es otra cosa que la letra de las escrituras, donde están todos los gentiles, pero vean en qué condición. Creo que le he hablado en otra enseñanza acerca de esto. Si ahora mismo, en vez de ser carro y jipeta, lo que la gente tiene fueran mulo y burro y caballo, si yo fuera a llegar donde el hermano Aníbal en mi caballo o en un mulo o en un burro, ¿dónde yo tendría que dejar mi animal amarrado? Tendría que dejarlo en el patio. Entonces eso pasa, como hablaba la escritura de la hermana Ana. Todo creyente gentil está en el patio, pero ¿cómo está? Está amarrado.
Por eso el testimonio, Jesús siendo niño allí estaba envuelto en pañales, que no es otra cosa que el testimonio está envuelto y ahora tiene que ser destapado. Según el testimonio va creciendo en el mismo hermano, el testimonio se le va quitando porque no es otra cosa que la misma letra, hermano. Entonces todo esto te va dejando fuera. ¿Por qué te va dejando fuera? Porque hasta que Jesucristo no termine el proceso de resurrección en el creyente y te reúna con Dios, toda persona tiene que estar afuera. Por eso es que vemos que aquel cojo que pedía limosna, cuando le fue devuelto la pierna para poder caminar en Dios, es ahí donde él, en vez de salir para afuera, entra adentro. Porque toda persona que va entendiendo las escrituras, en vez de coger a ver historia, en vez de coger cosas afuera, entra a la visión original de la palabra, que es donde estamos haciendo nosotros. Por eso estamos viendo el plan y el propósito de Dios, porque ya pasó con aquello y seguirá pasando con lo que falta. ¿Por qué, hermano? Y le hablaba de las pretensiones. Miren, en el siglo XVI y en el siglo XVII entraron por Massachusetts tanto el catolicismo como el protestantismo, aunque la gente de los mormones dicen que fue en el año 34 donde el cristianismo entró a los Estados Unidos. Pero sea de una o sea de la otra manera, las pretensiones, todo ha sido y es el plan y el propósito de Dios. Dice en Pedro capítulo 4 versículo 6 que el evangelio le ha sido predicado a los muertos para que sean juzgados en la carne y vivan en el espíritu según Dios. Si el evangelio le ha sido predicado a los muertos, esa es la razón y es la causa por qué José de Arimatea le pide a Pilato el cuerpo de Cristo, pero no es un cuerpo, no es un hombre lo que José de Arimatea entierra. Es que todo está basado en el programa y el plan de Dios, donde Jesús, después de los 3 días, que son 3 años, que es la mitad de la semana que habló ahí en Apocalipsis 11, de esos 42 meses de los gentiles, ahora Jesús, después que hace su trabajo con un pueblo que ya estaba por profecía hacer un pacto nuevo con la casa de Israel, después que eso se termina, que Jesús termina ese proceso, ahora Jesús como verbo tiene que hacer un trabajo ya no arriba, sino debajo de la tierra. Pero ahora no puede descender vivo porque viene a Israel con una vida, pero al mundo de los gentiles viene diferente. Porque al mundo de los gentiles ahora el verbo le llega muerto. Por eso ahora todas las religiones tienen a Jesús, pero tienen el verbo, pero lo tienen muerto. ¿Qué quiere decir que lo tienen muerto? Porque tienen la Biblia, pero la tienen sin la visión. Por eso fue que cuando Abraham descendió al rey Abimelech allá a Egipto, aquel individuo, desde que vio a Sara, aunque Abraham se lo dijo antes de llegar, que no dijera que era su esposa, sino su hermana. Como Sara es una mujer hermosa, es una mujer linda, porque la doctrina de Dios es lo más bonito que hay. Por eso Jacob, cuando la vio también, en representación de Raquel, también no trabajó por ella, trabajó por Lea. Pero ¿qué pasa? Ahora Abraham, cuando va allí a Egipto, aquel rey, desde que la ve, se enamora de Sara de una vez y de una vez la lleva a la recámara. ¿Qué hace todo pastor? ¿Qué hace todo predicador con las escrituras? Lo primero que quiere llegar es a la visión, pero quiere llegar sin la condición. Ahora inmediatamente, cuando este individuo quiere tocar a Sara, Dios no se lo permite. ¿Por qué Dios no se lo permite? Porque ninguna mente, ninguna fiera traspasará el monte si no es apedreado, si no es traspasado. Porque para poder entrar a este lugar tiene que perder la vida. Y al perder la vida tiene que perder todo su razonamiento, todo concepto, toda idea. Porque para entrar a la visión original de la palabra, no cualquiera entra. Por eso la Biblia está incomunicada de toda mente humana, a no ser que Dios le abra el sentido al creyente y puede entrar a la visión de la palabra. Por eso es que Jesús, eso no es una casualidad, hermano. Por eso es que Jesús, cuando va a subir y los discípulos se van a quedar en espera de recibir el Espíritu Santo de Dios, ahora Jesús le abre el sentido para que ellos entiendan las escrituras. Eso no es una casualidad. Jesús lo hizo con nosotros y lo seguirá haciendo, porque nadie puede recibir el Espíritu Santo con el sentido cerrado. Ellos que iban a un lugar
establecido en la palabra de avance, de altura, ahora tenían que tener el sentido abierto para que cuando el Espíritu Santo viniera, ellos pudieran darle paso. Ahora Jesús le abre el sentido para que entiendan las Escrituras. Pero nadie que no le sea abierto el sentido puede entender esto que estamos hablando. Entonces, ¿por qué le pongo de ejemplo las pretensiones del catolicismo y el protestantismo? Porque unos y los otros no tienen acceso a esto que estamos hablando. Por eso esto se ve falso para ellos. Por eso muchos de los judíos no creen de la manera que el protestantismo ni el catolicismo creen. Entonces yo le pregunto, hermano, el pueblo de Dios será levantado. ¿Cuál es la esperanza de todos los pueblos que se van para el espacio? Pero ¿cuál es la esperanza del catolicismo también? Que se van para el espacio. Pero yo quiero decir, hermano, y a los que han de escuchar y de los que han de ver este video, quiero decirle que bueno sería de la manera que yo lo vi, pero no es así. Como dijo Pablo, sea yo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne. No lo van a ver jamás, porque no es de esta manera el levantamiento de la iglesia de Dios. El levantamiento de la iglesia de Dios será, y se lo voy a poner de ejemplo para los judíos literalmente, y todo el que ha de oír este video. Y por eso esto quedará como testimonio para que los que vengan en las futuras generaciones oigan esto y se den cuenta que así como habían profetas que estaban conscientes de la visitación del Mesías, del Salvador que venía a Israel a salvar a su pueblo, así hoy hay quienes estamos conscientes de lo que ha de pasar en la parte futura, de lo que ha de pasar con Israel y los gentiles. Porque todo esto, si Dios nos ayuda, lo dejaremos escrito y lo dejaremos también, y lo estamos dejando por estos medios de grabación para que lo puedan escuchar, vean que Dios en todos los tiempos ha dejado hombres y mujeres conscientes de lo que Él hizo, está haciendo y seguirá haciendo. ¿Qué sucede? Ahora le voy a poner de ejemplo. En todos estos países hay un poder que está levantado como la iglesia de Dios, que está siendo reconocida a través del Papa como representante de San Pedro, cosa que es una usurpación, porque la obra de Dios no nace en Roma. Yo le pregunto, ¿por qué no está el Vaticano en Jerusalén? ¿Por qué no está el Vaticano en Israel? ¿Es el catolicismo el pueblo de Dios? ¿Es el pentecostalismo el pueblo de Dios? No, el pueblo de Dios es Israel. Y aunque tenga todos los enemigos que tiene, todo el que se levante con Israel fracasará. Porque Dios tiene a Israel como pueblo de Dios. Y cuando hablo del pueblo de Dios, hermano, no me estoy refiriendo a un grupo de gente. Me estoy refiriendo a un testimonio, pero el testimonio tiene que representarlo un pueblo. Tiene que representarlo alguien. El testimonio de Dios, que es Jesucristo, porque yo le voy a decir algo, hermano. Jacob no se llamaba Israel. Israel fue un nombre que Dios le dio a Jacob. No se te llamará más Jacob, sino Israel. Ahora dice la palabra en Osea, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé de Egipto. Pero ¿quién fue que fue a Egipto como muchacho? Fue Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el mismo Israel. Pero no estamos hablando de un muchacho. Estamos hablando de un testimonio. Estamos hablando de una constitución que aún Israel natural lo desconoce. Pero por eso Dios dejará de este linaje de los gentiles, porque Israel le ha sido cegado. Y quiero que busquemos, hermano, ese capítulo para que ustedes vean por qué esto que le estoy diciendo. Para terminarle esta oración, para que ustedes queden más conscientes de lo que le estoy diciendo. Isaías 6. Búscamelo, hermano. Isaías 6, versículo 9. Para que ustedes vean que Israel no rechazó a Jesús porque quiso. No. Isaías 6, versículo 9. Mientras Dani lo busca, para aprovechar el tiempo,
Le cito el capítulo, hermano, porque la Biblia es el espejo, es el referente donde nos permite a nosotros que, aunque tenemos la Biblia dentro, tragada, porque es un mandamiento de parte de Dios que le dio a Jeremías y nos lo dio a nosotros, y yo lo digo a ustedes, hermano, tenemos que comer Biblia, tenemos que alimentar. Jehová le dijo a Jeremías: cómete todo lo que tiene delante, cómete el rollo. ¿Saben, hermano, por qué tenemos que comer el rollo? Porque nosotros no sabemos si el enemigo trata de cosas que no lo va a permitir, pero puede darse el caso de que en los países se prohíba. Pero si ya usted las tiene de la mente suya, no se la puede sacar nada. De ahí nadie se la puede sacar. Isaías 6, versículo 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien. Oiga bien, hermano. Ved, por cierto, mas no comprended. Sí. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos. Su corazón entienda y se convierta y haya para él sanidad. Amén. Ustedes ven, hermanos, que fue enviado un mensaje. Este mensaje no fue para abrirle los ojos. Diferente al mensaje de Cristo con el grupo que fue elegido para que representaran su nombre. Recuerden, hermano, que no le he leído la escritura, solamente se la leímos. La escritura que leímos de Isaías, me dicen que la escritura de Isaías, y yo hago esto, hermano, para aprovechar el tiempo, porque, si, oigan bien, la escritura de Isaías 52 dice: por esta causa yo mismo que hablo en aquel día estaré presente, porque mi pueblo conocerá mi nombre. ¿Cuál nombre? Porque ellos conocían a Jehová. El nombre con que Jehová se manifestó y se dio a conocer fue Jesús, y es Jesús, pero no es una expresión. Ese nombre lo lleva una doctrina. Este mensaje que Dios nos ha concedido y que Dios tiene trabajando con los gentiles y despertará de nuevo a Israel, no es otra cosa que el mismo Jesús. No es algo, hermano, común. No es cualquier cosa. Es la doctrina original que evangelizó a Abraham con ese nombre que dijo la escritura: Abraham vio mi día y se gozó. Entonces, ahora vemos que le fue enviado a Israel este mensaje para que le engrosara el corazón, tapara sus ojos, para que viendo ahora no vea. Usted se preguntará, hermano, ¿por qué hizo Dios esto? Como en otra parte dice la palabra, ¿es injusto Dios? En ninguna manera. Lo que pasa es que el amor de Dios, y es ahí, hermano, donde usted y yo tenemos que entrar y ver el honor y ver la grandeza a nuestro gran Dios, con que Dios ahora le ha cerrado a Israel para darnos a nosotros una oportunidad de entender lo que muchos hombres justos han deseado ver y no lo pudieron ver. Hermano, esto no tiene precio. Para que usted no se sienta cualquier cosa, no importa que usted no tenga dinero, no importa que usted no tenga riqueza, lo que usted tiene de parte de Dios, no hay oro en el mundo, no hay oro en la tierra, no hay poder en la tierra que se pueda comparar. Todo ser humano visto como animal está incomunicado, está inconsciente de esto que estamos diciendo. Pero esto es hasta un tiempo. Hasta ahora Dios lo ha estado manifestando personal, lo ha estado manifestando entre nosotros. Y nos vemos nosotros como fuera de todo sentido, como fuera de todo concepto, como fuera de toda idea humana. Y nos vemos ahora como personas locas, como personas que le estamos quitando a la Biblia. Pero es que al estar conectado con la parte original de la palabra, pero esto se lo decimos porque esto es lo que ha de suceder en la parte final. ¿Qué pasa? Le ponía, por ejemplo, que Jesús lo dijo también. Ahora había en Israel uno predestinado. Jesús dijo: ustedes no me han elegido a mí, fui yo quien lo elegí. Entonces hay quienes estaban predestinados para que le fuera revelado el nombre, y por eso Jesús dice: yo le he dado a conocer a ellos el nombre. Entonces Jesús los reunió a ellos con Dios. Ustedes ven, hermano, por qué que Juan, quizá ustedes han leído esa escritura, pero esto hay que meditar. Ustedes ven, hermano, por qué que Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. No refiriéndose a la parte de afuera, sino al mismo Israel, a la ley. Ahora, Juan, por el conocimiento de Jesucristo, que es el verdadero conocimiento de Dios, revelado a ellos se dan cuenta que hay alguien que está ocupando el lugar. Porque si el mundo, que es Israel,
está siendo dirigido por el maligno. ¿Qué posición está ocupando el maligno en ese lugar? No es la posición de Dios. Entonces, por eso es que él dice, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ustedes ven, hermano, que hay un falso. Y estamos en el verdadero. En tu Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ese saber que ellos recibieron para saber quién era el verdadero, ¿qué usted cree que es? ¿Es la doctrina, hermano, que tenemos? ¿Por dónde nos estamos dando nosotros cuenta que hoy el mundo de los pentecostales, el mundo de las creencias que está sustituyendo a Israel según la carne, están en la misma posición? Al estar en la misma posición, si Israel, que es el mundo, estuvo y está bajo el maligno, ¿cómo está hoy el sistema religioso también? Porque no es el cuerpo de ellos, ni el cuerpo de nadie que está bajo el maligno, es la mente. Es lo que todo creyente cree. En la creencia, por eso decíamos hoy, le decía a los hermanos, que hay una obra de Satanás difícil de ver. Porque hay consejos, hay líneas que se ven como de parte de Dios. Por ejemplo, hermano, vean bien. Le da Satanás un consejo a Jesús y le dice, Jesús le dice a Pedro, no a Satanás, pero el mensaje que lo toma es Satanás. Jesús le dice, mira, tengo que ir a Jerusalén, allí seré apedreado y a los 3 días voy a resucitar. Ahora dice la palabra que Pedro lo aparta. Cuando Pedro lo aparta, ahora le dice Jesús esto. Pedro le dice ahora, Señor, pero ten compasión de ti. Tú estuviste allí y allá y tú ves lo que te hicieron. Y tú vas a coger de nuevo para allá. Ahora le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, eres trompiezo. Entonces, ¿cómo se ve ese consejo, hermano? ¿Bueno o malo? ¿Ustedes creen, hermano, que cualquiera que se da cuenta de ese consejo? ¿Ustedes creen que cualquiera que ve esa obra? Eso se ve fácil. Pero si eso te lo trae al presente, nadie quiere. Supongamos que un hermano tenga que morir por un grupo de hermanos. Y si no muere ese grupo de hermanos, no se salva. Ahora, ¿usted cree que lo correcto es evitar de que ese hermano no muera? Entonces Jesús es visto ahí como contrario al programa de Dios, porque Jesús vino y viene para morir, porque si él no muere, usted no es libertado. Entonces, para eso, ese es el saber que Juan ve, donde el mundo entero está bajo el maligno. Por ese saber, ellos se dan cuenta en el Dios que ellos creen. Entonces le decía, hermano, y le pongo por ejemplo todo esto, porque hoy la esperanza, y no es porque ellos quieran, hermano, en esto tenemos que tener paciencia y tenemos que tener misericordia, porque la lucha no es contra ningún ser humano, es contra la ignorancia, como dice un poco por ahí, la ignorancia y el amor de Dios. Entonces vean bien, hermano, ¿qué resulta? Ahora, de toda la esperanza de todo creyente es que Cristo venga a levantar la iglesia, a levantar su pueblo. Pero ¿qué será lo que será levantado? Tanto es a Pedro, porque a Pedro se le dio una llave para que abriera y cerrara. ¿Qué resulta? Que es un error, es una usurpación, porque para el espacio no va nadie, para el espacio no va nada sucediendo. Nosotros miramos que el catolicismo, ese poder que está ejerciendo, que lo ejerce aquí en República Dominicana, lo ejerce en Venezuela, lo ejerce en Puerto Rico. Pues bien, hermano, ustedes saben que el enemigo es astuto, que Dios Todopoderoso lo reprenda, pero este mensaje llegará como quiera, si Dios lo permite, porque, pues sí, hermano, me escuchan ahora. Amén. Como le decía, tenemos que seguir, hermano, en esta línea, porque esto hay que hacerlo saber. Y le decía que, ¿por qué hoy? Y le hacía la pregunta, y se lo vuelvo a repetir de nuevo, el pueblo de Dios no es Roma, no es el Vaticano. El enemigo ha querido,
Pero le decía, hermano, que nosotros tenemos que seguir en esa misma línea. Pues creo que ha llegado el tiempo y está el tiempo. Como le decía, el catolicismo no es el pueblo de Dios. El pentecostalismo no es el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios no es un grupo de personas, es un testimonio, pero que al representar ese grupo, ese testimonio, se hace presente el linaje de la obra de Dios, del pueblo de Dios. Hasta ahora, en medio de nosotros, se ha estado manifestando y hemos estado recibiendo de parte de Dios la enseñanza, y Jesucristo que ha sido y ha estado siendo formado en cada uno de nosotros. Nosotros, por lo que vamos aprendiendo de esta enseñanza, vamos siendo concientizados, estamos siendo conscientes. Por eso no estamos bailando en cualquier fiesta, y cuando digo esto, en cualquier tipo de creencia, sino que estamos cada día más conscientes de lo que Dios está haciendo y de lo que seguirá haciendo, de lo que sucederá en la parte final con el mundo, tanto físico como material. Dios nos ha venido concientizando de esta manera. Por eso, no cualquier creencia estamos sujetos a la obra, al testimonio, al evangelio que dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del poder del evangelio, porque es un poder de parte de Dios. Y entonces, este poder que nos asiste, como les asistió a ellos, es quien ha mantenido de pie este linaje, esta obra. Dios la ha mantenido guardada, la ha mantenido oculta. Jesús, después que terminó su trabajo de esos 3 años de ministerio en el pueblo de Israel, que ha habido una confusión en el mundo de las creencias del pentecostalismo, porque la promesa que Jesús le hizo a su pueblo de que él no lo iba a dejar huérfano, que él se iba y iba a volver, Jesús que vino en la carne, en esa manifestación, en ese testimonio para poder destruir al enemigo, en ese número que había creído el evangelio de verdad, quedaron levantados. Por eso es que vemos a Jesús subiendo de nuevo en una nube al cielo, pero no es al espacio, sino a la mente de este grupo, de este número de hombres y mujeres que la palabra los trabajó, que la palabra los reunió con Dios. Y ahora hay una escritura para confirmar esto, hermano. Y Nuri, Raimani, en lo que me la busca, que está ahí en Tito 2, 13, 15, para que ustedes vean, hermano, cuál era la esperanza de este pueblo, de este grupo, que Jesús trabajó con ellos, y cuál es la esperanza de nosotros, que es la misma, muy diferente a las creencias de afuera. Y no porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros nos creamos algo más, no, hermano, sino que la misericordia de Dios, que ha estado trabajando con nosotros y trabajará con ellos, pueden creer a cierta seguro, hermano, que para el espacio no va nadie ni va nada. Lo que ha de acontecer como levantamiento de iglesia es un reconocimiento, porque Israel, ese pueblo natural que hoy está ocupando ese poder, lo está ocupando Roma, donde tiene esclavizado con una doctrina, con una enseñanza que le habla la palabra en Apocalipsis, que le llama la palabra la enseñanza del pozo del abismo, que en vez de serle de luz al mundo que lo ha asistido, le ha sido de humo, le ha sido de tiniebla, y lo ha hecho 2 hijos más de la muerte que una vez. Entonces, ese sistema ha oscurecido la mente de todas las personas, y ahora no le ha permitido ni le permite que la luz verdadera del evangelio le resplandezca. Pero eso está todo en el plan de Dios. Dios le ha de quitar el poder, y al final de la jornada la obra de Dios en su pueblo será levantada. Quiero que mediten en esta escritura, hermano, la esperanza de estos hombres, para que veamos que Jesús vino a ellos, muy diferente a lo que está esperando hoy el mundo de las creencias. Tito 2, desde 13 al 15. Léemelo, hermano. Dando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buena fe. Sí. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Ustedes ven, hermano,
Ese pueblo no quedó en el aire. Ese pueblo, Jesucristo trabajó con ellos, los reunió con Dios y están en el lugar de la palabra con Dios, a donde ahora todo esto aconteció. Los que no pudieron quedar en ese lugar de enseñanza, ahora le fue endurecido el corazón. Pero todo eso es el plan y el propósito de Dios hasta que la palabra se cumpla en esos 42 meses que habló la palabra de Apocalipsis 11, que dice que los gentiles están hollando el patio 42 meses. Todavía los gentiles, ese tiempo está en el mundo de los gentiles. Nosotros le damos gracias a Dios que Dios nos ha permitido ahora que como Jonás duró 3 días en el vientre del pez, ahí estábamos nosotros. Dios nos ha sacado de ese lugar de creencia, de ese lugar de adoración y nos ha traído al lugar del templo de Dios. Entonces ahora estamos viendo lo que otros van a ver, pero hasta ahora estamos nosotros viendo la verdad. Y cuando digo estamos viendo la verdad, la estamos entendiendo, hermano, de parte de Dios. Por eso el enemigo quiso poner hoy este trompiezo, pero esto yo lo voy a escribir con la ayuda de Dios y esto lo vamos a seguir. Y se lo digo, hermano, sigamos en esa misma línea, sigamos, porque esto hay que hacerlo saber. No sé si ustedes están al tanto de todo lo que está pasando, pero se está cocinando algo fuerte, hermano, y el mundo no va bien. En el sentido que les quiero decir que hay un plan y hay un propósito del enemigo, porque el enemigo piensa que se va a salir con la suya, pero todo está en la mano, todo está en la mano y en el poder de Dios. Y al estar todo en la mano y el poder de Dios, quien tiene el control de todo es Dios. Entonces por eso ahora nosotros miramos que lo que será levantado, esa última pregunta que le puse ahí, que quién es el pueblo de Dios. Hay una escritura que el tiempo no va a dar, pero esto lo vamos a seguir en una segunda parte. ¿Qué resulta? Esa escritura yo quiero que la leamos, hermano, que está en Éxodo, capítulo 3, de versículos 7 al 10. Léemela, hermano. Éxodo 10, 3, 7 al 10. Mientras buscan esa escritura, hermano, mientras la van y la buscan, también quiero que mediten. Ajá, Éxodo 3, 7, 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, he oído sus angustias, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ustedes ven, hermano, entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? Por eso es la pregunta, ¿quién es el pueblo de Dios? Los hijos de Israel. Y hablábamos que Israel no es un grupo de gente, porque es un nombre que adquirió Jacob, que es el mismo Jesús, porque Jacob pasó a ser el mismo Jesús. Es el testimonio, es la facultad que usted esté estudiando medicina y la alcanzó. ¿Cómo le van a llamar? El doctor fulano. Entonces inmediatamente nosotros, por alcanzar también ese mismo, nosotros podemos decirlo, hermano, yo lo siento en mi corazón, yo soy dominicano en este cuerpo porque nací, pero en lo que creo, en la parte espiritual, en lo que creo de parte de Dios, por eso Dios me ha concedido ninguna creencia vana, ningún concepto dirigido por el catolicismo ni el protestantismo. Dios ha venido trabajando con nosotros y en esa línea nosotros somos hebreos, no porque hayamos nacido, porque la palabra dice en Isaías que será llamada descendencia. Y ahora esa escritura yo quiero que ustedes la lean, no da tiempo, hermano, porque ya lo que faltan son un minuto, pero ustedes la lean después que 31, para que ustedes vean, hermano, que Gálatas 4,
que habla ahí de estos dos montes, de que esas dos mujeres no son dos mujeres físicas, sino, dice ahí la palabra, dos montes. Y dijo ahí la palabra que desde el vientre de Rebeca, esta dona, segunda parte, hermano, que hemos de traer, porque esto no se va a quedar aquí, el enemigo no se va a salir con la suya. Seguiremos en una segunda parte, para que ustedes vean que dice ahí la palabra, que dentro del vientre de esta mujer estaban peleando, reñendo estos dos jóvenes, estos dos muchachos. Que no está hablando la palabra de dos muchachos, sino que después, en la segunda parte, hablaré, hermano, de esto, porque el enemigo nos quiso como dañar, pero no lo va a conseguir. Así, hermano, que el Dios de paz y el Dios de misericordia, hay muchas escrituras ahí que no se las voy a citar, porque en una segunda parte la vamos a seguir leyendo. Así que el Dios de paz nos conceda y nos siga ayudando, hermano, para seguir en esa misma línea, trabajando, porque nosotros somos la esperanza, como lo fue en los apóstoles de ese tiempo, de los discípulos, en ese tiempo de Israel. Nosotros somos la esperanza de este grupo, de este remanente que Dios sacará de los gentiles, con el cual volverá de nuevo a traer esta enseñanza como despertar al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Amén.